Rompiendo maldiciones generacionales. Esta es la primera vez que asiste, esta es la tercera entrega, la segunda sesión, porque la primera fue una intro. Si es la primera vez que asiste, simplemente para ponerlo en conocimiento sobre el tema de qué se tratan las maldiciones generacionales. Un tema que es muy hablado, un tema que hace unos años atrás, pongámosle unos 20 años ahí, era tema constante de administración, de enseñanza, tema de encuentro, tema de retiro, tema de campamento, tema de liberación, de talleres de liberación y todo eso sobre maldiciones generacionales. Lo que estamos haciendo es sentar la base bíblica de esto, entender los conceptos bíblicos y espirituales y romper algunos mitos, algunas estructuras, algunas cosas como esas que nos manda siempre a romper el Señor para volver exactamente al formato bíblico. Maldiciones generacionales no tiene nada que ver con los pasos para la libertad en Cristo de Tim LaHaye ni de Neil Anderson, no tiene nada que ver con Rebeca, no me acuerdo cuánto era la Rebeca, se me fue el apellido de Rebeca, no tiene nada que ver con esas cosas raras, sino tiene que ver con la palabra de Dios, afirmarnos en la palabra de Dios, entender quiénes somos en Dios, tiene que ver con aprender conducta, comportamiento. Maldiciones generacionales se entiende por esas situaciones que se van repitiendo, que normalmente se pasan de generación en generación, de ahí el nombre generacional. Situaciones que vamos viendo repetidas de padres a hijos, de abuelos a padres a hijos, situaciones que pueden ser, no sé, una forma de comportarse, un determinado hábito o vicio, que todos estuvieron en la misma situación, todos cometieron los mismos errores, o que todos tuvieron el mismo problema, o que todos van repitiendo lo que los otros hicieron, o un montón de cosas que no quiero entrar ahora en esa parte de desarrollo, pero para que entendamos de qué se trata. Situaciones repetitivas, ciclos repetidos, donde pareciera ser que uno dice de golpe, otra vez, figurita repetida, esto ya lo vi, esto ya lo viví en mi infancia, esto ya lo vi en mi casa, esto ya lo vi con mis abuelos, otra vez lo mismo. Resulta que el abuelo era un hombre golpeador, papá era un hombre golpeador, yo termino siendo un hombre golpeador. Resulta que la abuela era una mujer golpeada, mamá fue una mujer golpeada y yo vengo a ser también una mujer golpeada. Resulta que el abuelo tomaba, papá tomaba y yo tomo. Resulta ser que el abuelo robaba, papá robaba y yo robo. A eso le llamamos maldiciones generacionales, pero que en realidad el trasfondo real no tiene tanto que ver con maldición, sino con hábitos, patrones de comportamiento, repetición de conductas y con aprendizaje. Tiene mucho más que ver con lo humano, con lo natural y lo carnal que con lo espiritual. Tiene mucho más que ver con lo que veo, aprendo, adquiero y aplico, que con lo de algún demonio se me haya metido encima mío y me esté dominando. Decíamos estos días, y algunos puntos que les voy a repetir, que la idea de maldiciones generacionales surge en la Biblia a través de la mala interpretación de algunos textos bíblicos, y me quiero detener básicamente en esta frase. La maldición generacional se mantiene y transmite en dos versículos bíblicos, Éxodo 25, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34, 7, castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el fundamento legal, bíblico, de por qué se habla o se predica o se enseña o se cree en lo que es una maldición generacional. Porque Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, de aquellos que lo odian, de aquellos que lo aborrecen, de aquellos que se alejan de Dios, hasta la tercera y cuarta generación de esos mismos que habían cometido ese error. Pero así como la maldición generacional se mantiene, se transmite en estos textos, los mismos versículos también dicen, a continuación, Éxodo 26, cuando me aman fielmente, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Éxodo 34, 7, mantiene su amor hasta 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Por lo tanto, si es cierto que la maldición generacional se transmite y se mantiene porque la maldad de algunas personas, eso genera un castigo de Dios y se va transmitiendo de generación en generación, al mismo tiempo el mismo Dios dice que si esa maldad se corta, no la maldición, sino la maldad se corta, y maldad tiene que ver con acción, maldad tiene que ver con lo que una persona hace, si la maldad se corta y en vez de seguir teniendo una actitud en contra de Dios, opuesta a Dios, ajena a Dios, tiene una actitud al revés, se
convierte en el mejor sentido geométrico, hace una conversión, se mete hacia adentro, se da vuelta, cambia su actitud, su comportamiento, se acerca a Dios, se vuelve a Dios, entonces lo que en otros casos era una maldición que se transmitía hasta la cuarta generación, en este caso es amor de Dios que se transmite hasta 1000 generaciones. Y le decía el miércoles, lo repetí el sábado, que creo, salvo que me hayan cambiado la matemática, creo que 1000 es más que 4. Y si 1000 es más que 4, tiene mucho más peso la bendición que la maldición generacional. Partiendo de ese punto, de esa idea, de esos textos que ya también los estuve compartiendo estos días, lo que hoy estamos llamando, lo que podemos llamar maldición generacional, básicamente es la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. ¿Por qué? Le vuelvo al mismo ejemplo de este versículo que le acabo de leer. Si hay maldad de los padres, si ellos se alejan de Dios, eso se transmite a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, tercera y cuarta generación. Pero si hay bondad o una vida consagrada a Dios de los padres, eso se transmite hasta, no puedo decir más que bisnietos, así no sé hasta dónde, hasta 1000 generaciones en todo un linaje completo. Por lo tanto, la acción de acercarme a Dios o la acción de alejarme de Dios es lo que define, lo que determina si hay maldición o si hay bendición. No existe una maldición que caiga sobre mi cabeza. No estoy atado a lo que los demás hayan hecho. No estoy encadenado a los errores de mi pasado. No soy yo el responsable de lo que otros hicieron, sino que yo tengo la autoridad a través de mi acción de poner un freno, de detener esa secuencia, de cortar esa transferencia de generación en generación. Y una vez que le puse el freno de decir, yo no soy lo mismo que eran ellos, yo corto la ascendencia y el linaje de lo que hacían, yo no repito los mismos ciclos que veo, yo me rebelo contra lo que aprendí en mi casa, yo corto el linaje de alejarse del Señor. Y de esa manera comienza un ciclo nuevo de una nueva generación, donde otra vez, volvemos a Éxodo, Dios guarda su amor a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por eso la diferencia entre la maldición y la bendición radica en nuestra decisión, y con esto terminamos el miércoles pasado, decisión, acción y posición. Una decisión a tomar, una acción a hacer, una posición a entender. ¿Qué decisión? Lo único que dije el miércoles pasado sobre esto es la decisión de ser transformados. En los otros 2 puntos se los digo a continuación. Cuando yo llego al Señor, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me acerco a la iglesia, cuando yo empiezo a hablar con Dios, empiezo a orar, cuando me presento delante de Él y soy confrontado por Dios, ahí comienza, como tantas otras veces, una etapa de decisión. En cada momento que yo me presento delante del Señor, en cada momento que yo escucho una palabra de Dios, en cada momento que yo leo una palabra de Dios, estoy delante de una decisión. En cada momento que yo me encuentro, que me enfrento a una situación en mi vida, de volver por los caminos de los que yo me quiero alejar o empezar a andar por los caminos nuevos, me enfrento, soy confrontado y me presento delante de una decisión. La diferencia entre el impacto de la maldición o la bendición es mi decisión. Mi decisión de qué voy a hacer con mi vida. En definitiva, muchas veces lo he dicho, a veces capaz no, según el contexto no se entiende del todo bien, pero aplica perfectamente en este punto. En todo lo que tiene que ver, en mi relación con Dios, en todo lo que tiene que ver con lo que yo espero de Dios, en todo lo que tiene que ver con las promesas que Dios me dio, es necesaria mi intervención. Dios no hace nada hasta que yo no doy el primer paso en aquello que tiene que ver con mi vida. A veces el primer paso es solamente orar. A veces el primer paso es salir del lugar donde estás. A veces el primer paso es empezar a caminar. Una vez leí una frase que me impactó hasta el día de hoy, la tengo grabada en mi cabeza, que dice: el primer paso que das no te lleva al lugar al cual vos querés llegar, pero te saca del lugar en el cual estabas. Y capaz parece un tremendo esfuerzo y al mismo tiempo qué poca cosa, un paso.
¿qué hace con un paso? ¿Qué le cambia su vida a un paso? No cambia nada, sigue estando en el mismo lugar. Sin embargo, te sacó del lugar donde estabas. En todo lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros, lo que esperamos de Dios y las promesas de Dios, se requiere de nuestra intervención. Primero, decisión. Depende de nuestra decisión. Decisión de ser transformado y dejar la maldad. En cada carta de Pablo, llamadas epístolas, si me pongo en modo seminarista, le digo las epístolas paulinas o pastorales. Si me pongo en modo yo, le digo las cartas de Pablo. En cada una de ellas, la que habla de las iglesias, él habla acerca de la transformación. Constantemente. Pablo hubiera sido buen amigo mío. Capaz que en el cielo un día tomamos unos mates juntos, no sé, charlamos un rato. Constantemente él habla acerca de la transformación. En cada una de sus cartas. Mire, voy a hacer un popurrí. Romanos 12. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 1 Corintios 6:11. Eso eran algunos de ustedes, una lista de cosas que decía, los que son así, no entrarán al reino de los cielos. Y da una lista larga de un montón de conductas de la gente reprochables. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados. 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Era de una manera, ahora soy de otra manera distinta. Efesios 4:22 al 24. Bueno, yo voy a leer parte del medio, no completo, pero esta parte donde arranca y dice: despójense de su vieja naturaleza, cambio de vestimenta o de naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense, empezar a ser nuevo, dejar de ser como era, en el espíritu de su mente, y revístanse, ponerse encima la nueva naturaleza. Transformación, dejar de ser lo que era, empezar a ser una cosa distinta. Filipenses 4:8 da una lista larga, que no la voy a leer ahora, que la tienen a la vista, de todas aquellas cosas que dicen lo que tenés que pensar. Si y la frase final termina diciendo, en la versión tradicional, en esto pensad. ¿Qué quiere decir? Deja de pensar como pensabas hasta hoy. No pienses en las cosas que no son de bendición. No pienses en otra cosa que no sea esto. Lo que siempre me dio una enseñanza adicional. Usted puede decidir qué piensa. Usted puede dirigir sus pensamientos. Usted puede controlar cómo actúa y lo que viene a su cabeza. No soy esclavo de los pensamientos, aunque vengan pensamientos que me quieran oprimir. Yo decido si le doy lugar, si permanece o si lo echo. Porque si el apóstol Pablo me dice, si la Biblia me dice, pensad de esta manera, eso quiere decir que yo puedo dirigir mi manera de pensar. Termina diciendo, en esto pensá. Transformación, no pienses en otra cosa, pensá en esta. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre. Lo mismo, cambio de vestimenta, cambio de investidura, cambio de identidad. 1 Tesalonicenses 1:9. Todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cambio de fe, cambio de adoración, cambio de visión o de enfoque, transformación. 2 Tesalonicenses 2:13. Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. La santificación te saca del lugar donde estás y te empieza a ser una persona nueva y te presenta como nuevo delante de Dios. 1 Timoteo 2:13. Anteriormente, dice Pablo, yo era un blasfemo, perseguidor e insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dejó de ser lo que era, empezó a ser una persona distinta. 2 Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas y empieza a vivir de una manera distinta, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Tito 3:5 nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, transformación, ser hecho nuevo, y de la renovación, ser hecho nuevo por el Espíritu Santo. Y último, Filemón 1:11, en otro tiempo, habla de Filemón, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Antes no servía, ahora sirve. Antes era de una manera, ahora es de otra manera. Si usted tiene ganas
Si es de aquellos que, como hay un par en la iglesia que les gusta estudiar o investigar, repase todo lo que yo le leí y dígame si aparte de lo que yo le leí hay alguna otra carta fuera de estas que Pablo haya escrito. Le leí un versículo de cada una de las cartas de Pablo. No hay más. Estas son todas de él, desde Romanos hasta Filemón. En todas habla de la transformación. El apóstol Pablo no pone la carga de esa transformación en Dios, sino que pone la carga de la transformación en el hombre. ¿Sabe que esto fue, a lo largo de los siglos, fue causa de debate dentro del cristianismo? Es más, hay algunas corrientes cristianas que hasta el día de hoy se mantienen divididas por esta razón. Corrientes antiguas, pero que si bien tal vez ya no tienen tanto impacto en lo general, sigue estando ahí los fundamentos, las raíces. Nadie se le ocurriría decir yo soy luterano, nadie se le ocurriría decir yo soy calvinista. Si yo le pregunto qué es, no tiene ni la más pálida idea de qué se trata una cosa o la otra. Y está bien que no lo sepa, porque saberlo no le sirve de nada. Pero las ideas de unos y de otros sí han quedado un poquito arraigadas, y las diferencias entre esos dos movimientos básicamente estaban enfocadas en esto. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién es el culpable por el pecado? ¿Quién es el responsable de la salvación? ¿Quién tiene que hacer algo para ser salvo? Y así la iglesia se dividió, unos diciendo que todo dependía de Dios, otros diciendo que todo dependía del hombre, otros, los correctos, los bíblicos, diciendo todo depende del hombre que se acerca a Dios, quien hace la obra de renovación y de regeneración. En todo lo que tiene que ver con las cosas que Dios quiere para nosotros, o esperamos de Dios, o en las promesas, se requiere nuestra intervención. La diferencia entre la bendición y la maldición está en la decisión. ¿Qué decisión? La decisión de ser transformado. Mientras él habla de esa transformación, fíjese que si yo le pregunto, ¿en qué pasaje del Nuevo Testamento? No es una clase, ¿no? No estamos haciendo clase ni vamos a andar ida y vuelta, pero para tirar la idea, ¿en qué pasaje del Nuevo Testamento usted ve hablar acerca de los demonios? Va a buscar un rato, va a pensar ahí, capaz que alguno muy lúcido me va a tirar uno de Hechos, ahí así, y el resto va a decir, Jesús. El único que se relacionaba con los demonios era Jesús. El único que lidiaba con ellos fue Jesús. El único que los confrontó fue Jesús. A partir de Hechos, donde comienza la iglesia y hasta llegar a Apocalipsis, no se habla más de demonios. No se menciona nunca más a los demonios. Y Pablo no tiene ninguna palabra de cómo se tiene que manejar el tema espiritual. Lo que a mí muchas veces me lleva a pensar, ¿de dónde cuernos la iglesia sacó tanta doctrina acerca de los demonios? ¿De dónde salieron tantos movimientos hablando de guerra espiritual? ¿De dónde tantas clases y cursos sobre demonología, sobre de qué manera hay que encarar a los demonios, cuando la Biblia no dice nada? ¿Por qué? Porque no se detiene en enfocarse en la situación de los demonios, algo que él entiende que ya está superado y vencido en la cruz del Calvario por Cristo cuando murió y resucitó, sino que se detiene en nuestra decisión de ser transformados, de qué hacemos cuando estamos delante de Él. En esos versículos, algunos de ellos los he leído, por ejemplo, cuando dice ponete la vestidura, cuando dice despojate de la vieja ropa, cuando dice deja de hacer lo que hacías, deja de ser lo que eras. ¿Es Dios quien tiene que hacerlo? Es algo que yo tengo que hacer. Depende de mí. Pablo sienta las bases de la liberación, pero no habla de los demonios, no se toma el tiempo para hablar de demonios, sino que reemplaza el concepto de echar fuera demonios por el concepto de transformación, renovación, santificación, regeneración. No es para que lo anote, porque no cambia, simplemente para que escuche un poquito todo lo que abarca. Básicamente, sencillamente, transformación. No es fijarte a ver, tenés que orar que el Espíritu Santo te revele qué demonio es ese que te está oprimiendo. No. Tenés que pedirle a Dios que te muestre qué decisiones equivocadas estás tomando, que te ponen delante de un demonio que pueda llegar a tener control o dominio respecto de tu vida.
Ahora, la transformación no es solamente un cambio de vida. La palabra transformación significa cambiar de forma. La palabra transformación es esa que yo siempre le cuento, que es la de la germinación del poroto y la de la conversión del gusano en oruga, del gusano en mariposa. Cuando le digo que la mariposa nunca vuelve a ser gusano. Veo que yo siempre le digo, la mariposa nunca volvió a ser gusano. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos volver a ser gusanos? Transformación significa, es una palabra griega que es metamorfosis, que significa cambiar de forma. Ya no soy lo que los demás ven, ya no soy lo que yo era, me empiezo a mostrar de otra manera, me empiezo a comportar de una manera distinta. Pero al mismo tiempo también la Biblia enseña otras cosas que involucran la transformación. Que no es solamente la metamorfosis, cambio de forma, sino que hay una que es la más extrema, que es una palabra rara, que no se la voy a decir porque le gusta a usted la palabra rara y la va a anotar y no le va a servir ni para hacer sopa, que significa cambio de existencia. Significa como si hubieras desaparecido, dejar de ser y empezar a ser una persona nueva. El efecto que simbólicamente hacemos en el bautismo, pero el efecto que día a día va sucediendo cuando nos presentamos delante de Él. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo ya no soy el que era, yo soy una nueva persona. La transformación no solo quiere decir cambio de forma, transformación quiere decir regeneración, recreación, reprogramación, renovación. Transformación significa ser hechos de nuevo. Cuando yo soy hecho de nuevo, cuando ya no soy lo que era, bueno, entonces la maldición generacional ya no tiene efecto sobre mi vida, porque la maldición generacional tenía un impacto sobre mi vida cuando yo sigo teniendo una conducta que me alejaba de Dios. Sigo teniendo una conducta que me ponía en contra de los principios espirituales. Sigo teniendo una conducta que me estoy alejando de todo lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Pero cuando yo tomo la decisión de ser transformado, de un cambio de forma, de una regeneración, de una renovación, de una recreación, de una reprogramación, me pongo delante de una nueva vida. Y empieza un ciclo nuevo de bendición. Hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Les voy a decir un par de cositas y ya vamos a terminar, porque no quiero que se vayan tarde, que capaz que son un poco cuestionables o debatibles, hasta discutibles capaz que le digo. Cuando yo, como le dije antes, cuando me presento delante del Señor o cuando tengo la opción, porque me hablan de Cristo, yo no elijo seguir a Cristo. Cuando yo me presento delante del Señor o cuando Él es presentado, yo decido o no aceptar su llamado. Cuando se da la situación que de gloria en gloria empieza el Señor a hacer la obra, yo no cambio porque me acerco a Él, sino que decido aceptar su invitación a entregarle mi corazón. Cuando Dios me llama a servirle, cuando Dios me llama a una vida nueva, yo no estoy sencillamente tomando el deseo, la decisión o la acción de decir, bueno, voy a empezar a servir a Cristo, sino que estoy tomando la decisión de aceptar una invitación que proviene de Él. Todo viene de Dios, todo proviene de Dios, pero todo depende de mi intervención. Lo que hace la diferencia entre la bendición y la maldición es la decisión de ser transformados. Un cachito más, apenitas 2 rengloncitos, y ya dejamos y nos vamos con esto para que se pueda ir tranquilo. Le repito estas frases. Yo no elijo seguir a Cristo, decido aceptar su llamado. No recibo a Cristo en mi vida, decido entregarle a Él mi corazón. No elijo servir a Cristo, yo decido responder a lo que Él puso en mi interior. Mi decisión de aceptar su llamado, entregarle mi corazón, responder a lo que Él puso en mí y permanecer en Él, es la clave que me mantiene resguardado de la maldición generacional. Mi decisión de recibir su llamado, de permanecer cerca de Él, de aceptar su invitación, de decidir servirlo, es la clave que me mantiene alejado de la maldición generacional. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es nuestra decisión, acción y posición. Decisión de ser transformado. Acción de amar a Dios y sus mandamientos. Posición
de ser hijo, entenderlo y manifestarlo. ¿Cuántas veces por día nos enfrentamos a una decisión? Cuando se empieza a acercar ese ciclo, el ciclo de la maldición que viene de generación en generación, cuando nos vienen a decir que yo estoy pasando determinada cosa porque, bueno, porque mi mamá, porque mi papá, porque lo que sea, porque mi abuelo, qué sé yo, lo que fuera que hubiera pasado, tengo la autoridad. Hablamos con los hombres el viernes pasado respecto de la autoridad. Tengo la autoridad. Bueno, ayuda un poquito el último punto, el tercero de estos puntos. Decisión, acción, posición. El punto de posición tiene que ver con eso, con entender quién sos. Tiene que ver con entender que sos hijo y no solamente entenderlo, sino manifestarlo. No solamente manifestarlo por decirlo, sino vivir de esa manera. Cuando yo entiendo la autoridad que tengo de hacer un parate, de cortar, de que lo que venía hasta mí no se va a repetir en mis hijos. Tengo la autoridad, tengo la capacidad, por eso hablábamos con los hombres, por la autoridad que tenemos como padres de generar un nuevo ciclo en nuestros hijos. La autoridad que tenemos como padres de formar a nuestros hijos. La autoridad que tenemos como padres de formar a los cristianos de la siguiente generación y a los adultos de la siguiente generación. De darle herramientas, ponerle principios, de guiarlos por el camino correcto y de cortar los lazos de maldición. ¿Cómo se cortan los lazos de maldición cuando yo llego a Cristo? Empiezo a vivir una vida en bendición. ¿Cómo se cortan los lazos de maldición? De que yo he visto siempre eso repetido en mi casa todo el tiempo, con mi familia, con mis padres, con mis abuelos, y también lo veo, no sé, en tíos y primos. Veo que se repite. ¿Cómo se corta? Me paro firme y digo, aquí no pasará. En todo lo que tiene que ver con lo que vos esperás de Dios, con lo que Dios quiere hacer con tu vida y con las promesas de Dios, depende y se requiere tu intervención. Aquí no pasará. Es cuando venga una situación que se te sirva en bandeja para repetir los mismos ciclos, decirle, aquí no pasará. Es cuando venga a tu vida o a tus manos o a tu boca la posibilidad de repetir el mismo ciclo de miseria o de fracaso o de adicción o de hábitos o de vicios, decir, aquí no pasará. Porque yo soy una persona nueva, renovado, recreado, reprogramado, transformado. Yo no soy el que era, porque un día decidí entregarle mi corazón al Señor cuando Él me hizo esa invitación. Ya no soy lo que era, lo que yo era ya no está más, el que yo era se murió, ya no está. Entonces tengo la autoridad, por lo que Cristo hizo en mí, de cortar el lazo de maldición. Se lo dije hace 2 semanas, se lo repito hoy, aunque esto todavía tiene para largo para explicárselo. La maldición generacional no existe. No existe. Definitivamente no existe. Se convierte solamente en una excusa en la cual se esconde mi mediocridad. Una excusa para justificar mi pecado. Una excusa para justificar mi debilidad. La maldición generacional no existe. Lo que existe son patrones repetidos de conducta, de comportamiento, hábitos aprendidos, adquiridos, incorporados y puestos en práctica.